Buenos días, Em, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de conceptos básicos de geometría y trigonometría. Y pues comenzaremos con este tema, que es el concepto y notación de punto, recta y plano. Y pues vamos a comenzar. Bueno, miren, de los que hablaremos ahorita, que son el punto, recta y plano, los conocemos como conceptos básicos y ellos tuvimos la fortuna de contar con él. Él es Euclides, él fue un griego que vivió hace mucho tiempo y él lo conocemos en el área de las matemáticas porque afortunadamente hizo un libro que se llama Los Elementos. Bueno, es un libro, entre comillas, en realidad es una obra, o sea, me refiero a que es una obra muy extensa y lo dividió como en, híjole, no recuerdo, 12 o 16 tomos. Entonces es una obra muy extensa dividida pues en varios libros. En el libro de los elementos, nos ayudó mucho en el campo de las matemáticas, incluso a él se le conoce como el padre de la geometría. Bueno, geometría plana o euclidiana. Miren, hasta le pusieron su nombre a la geometría. Esta geometría pues es una rama porque existe otra que se llama geometría analítica que después veremos en el siguiente semestre de preparatoria. Entonces él es conocido como el padre de la geometría plana. En este libro de los elementos, que es el que les anoté aquí, bueno, no es libro, ya lo aclaramos, es una obra de varios tomos. En este libro se incluyen postulados, que son como que verdades o conceptos muy básicos, y esos son los que revisaremos ahorita. Comenzaremos hablando del punto, y luego nos pasaremos a la recta, y luego hablaremos de planos. Y pues bueno, de hecho estos dibujitos nos sirven como introducción, vamos a hablar del punto. Un punto, lo voy a poner aquí, es nada más, nos sirve para indicar o para marcar posición. Este de aquí consideramos que no tiene dimensión. Yo sé, a lo mejor están pensando que si nos traemos una regla, probablemente pues una regla muy pequeña, le voy a dar zoom. Ustedes aquí podrían medir y medirían, pues mide aproximadamente 0.5 milímetros. A lo mejor lo podemos hacer con una regla, pero hay que entender que en los conceptos geométricos el punto no tiene dimensiones. Entonces aquí les voy a empezar a poner las características. Tiene 0 dimensiones, entonces carece de dimensiones. Estos puntos siempre los expresamos con letras mayúsculas. Entonces aquí en algún ejemplo le podemos poner el punto A, debe ser con mayúscula, o el punto M, siempre con mayúscula. Esos son los puntos, nos servirá mucho ahorita. Vamos a hablar de la recta. La recta, pues ustedes la conocen, la podríamos dibujar así. ¿Cómo la definiríamos? Bueno, aquí si la quisiéramos separar, en realidad sería un montón de puntos infinitos. De hecho, es un conjunto de puntos infinitos. En esta recta yo la estoy terminando, no sé si se fijan, en flechitas. Eso indica que la recta se extiende hacia el infinito para acá y hasta el infinito para acá. Entonces esta es la recta. Las rectas siempre las llamamos, podemos ponerla aquí entre dos puntos, que sería, no sé, vamos a poner un ejemplo de letras mayúsculas de puntos, la M y la N. Esta recta la podríamos llamar de la siguiente forma, la recta MN, y arriba se les pone una flechita. También la podríamos llamar, y aquí voy a borrar esto que puse, la podríamos llamar con una letra minúscula, la que ustedes quieran, o sea, la L. Entonces esta sería la recta L. Estas son las rectas. Aquí en la recta voy a poner otra característica, que es que tiene una dimensión. Puede tener, si lo hacemos así, una recta podría tener anchura. Entonces puede tener una sola dimensión, no puede tener dos. Ahorita hablaremos del plano. Esta recta nos va a servir para varios ejemplos. Las rectas, cuando ambos puntos, ambos extremos están con flecha, indica que se abren hacia el infinito. Esas pues reciben el nombre de recta. ¿Qué pasaría si tuviera un punto cerrado y el otro abierto que se extienda hasta el infinito? La conocemos como semirrecta o rayo. Si se fijan, tiene un punto cerrado y un punto abierto. ¿Y qué pasa en el último caso? Cuando tiene dos puntos cerrados o dos puntos definidos, en este caso sería un segmento. Entonces podemos tener esos tres tipos de particiones de la recta. Ahora hablaremos del plano. Si recuerdan, podríamos tener un punto y tenemos 0 dimensiones.
si tenemos 2 puntos, podríamos trazar aquí un segmento. Si tuviéramos 3 puntos, podríamos unir todos. Si se fijan aquí adentro, tenemos una superficie. A estos son los que conocemos como planos. Un plano puede estar conformado por 3 o más puntos. Le llamamos como superficie o cubierta. Podríamos compararlo si vemos la mesa de nuestro comedor, vista de arriba. Bueno, depende de tu comedor, pero pues puede ser un rectángulo, o a lo mejor si tienes una mesa circular, si la vemos de arriba, pues sería un círculo. Entonces todo esto, que sería como la cubierta, eso lo podríamos comparar con un plano. Un plano son superficies. Siguiendo las características que hemos estado viendo de punto y recta, en este caso, el punto, recordando, tiene 0 dimensiones. La recta tiene 1 dimensión. Y el plano, pues espero que hayan adivinado, tiene 2 dimensiones. ¿Cómo los llamamos a los planos? Le ponemos una letra mayúscula, la que ustedes decidan. La letra P, por decir. Este sería el plano P. O pues lo podríamos llamar con las 3 letras que lo conforman. Si esta letra fuera A, B y C, entonces este sería el plano ABC. Entonces aquí es como lo podríamos llamar. Este plano yo hice un triángulo, pero puede ser cualquier figura que tenga 2 dimensiones. Podríamos poner un cuadrado. Bueno, imaginen que está derecho. Cualquier figura de 2 dimensiones la podemos considerar como un plano porque tiene como una cubierta o superficie. Hablando de las rectas, regresando a este tema, si yo les preguntara qué es un ángulo, casi siempre se les viene a la mente esta figura. En esta definición que estoy buscando de ángulo, podríamos definir el ángulo como la abertura que existe, apertura que existe entre 2 rayos. ¿Recuerdan que estos se conocían como rayos o semirrectas? Entonces aquí estamos uniendo 2 rayos y esto que puse en verde es precisamente la abertura. Primero hay que poner las partes. Aquí donde se unen los 2 rayos, este se conoce como vértice y pues evidentemente estos son los rayos, ¿no? Y vamos a ver cómo los nombramos, qué nombre recibe. Voy a borrar aquí las partes. Los ángulos, bueno, ustedes saben, este vértice es un punto, entonces vamos a ponerle una letra mayúscula, la que ustedes decidan. Voy a ponerle la B. Y estos rayos, pues hay que indicarles aquí algunas letras como nada más de referencia. Entonces aquí le voy a poner la letra R y la letra N. Aquí le podemos nombrar de varias formas a este ángulo verde. Podríamos llamarlo el ángulo. Bueno, aquí nada más que no se les... hay que hacer la aclaración. Siempre en medio va el vértice. Entonces si se fijan, por eso puse la B en medio. Las otras las puedes cambiar, pero esta siempre va en medio. Y otra nomenclatura es casi siempre utilizamos letras griegas para los ángulos. Las más conocidas serían... Y pues ya. Esas son como que las más conocidas. También le podemos llamar el ángulo beta o el ángulo alfa. Alguna letra griega. Estos son los conceptos que hemos revisado hasta ahorita. Tenemos punto, recta, plano y aquí abajito vimos el ángulo. Todo esto tiene aplicación en la vida cotidiana. Si dibujáramos una casa, bueno, imaginen que esta es una casa, así sencilla, podríamos encontrarle aquí diferentes elementos de los que acabamos de estudiar. Pues podríamos remarcar sus puntos. Si tratáramos de encontrar rectas, aquí pues no hay rectas como tal, más bien hay segmentos de recta. Y aquí les hago la aclaración, se les pone una rayita para los segmentos. Podríamos encontrar también planos BCD. Si quisiéramos encontrar ángulos, que sería por decir este ángulo de aquí, después veremos que se utiliza así un cuadradito, pero ahorita vamos a usar esa apertura, ese ángulo. Ese ángulo pues tenemos varias formas de llamarlo, podría ser el ángulo A, porque aquí está en el vértice A, o también podríamos llamarlo como el ángulo BAE. Si se fijan, se forma del B a la A hasta la E. Entonces, bueno, espero les haya servido. Estos fueron los conceptos básicos.